Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a este podcast de los viernes. Hoy día tenemos un tema muy bueno que vamos a tratar sobre el primer tema y segundo, quizás veamos, de una serie de cuatro temas más el quinto que es ya más profundo como conclusiones sobre el liderazgo espiritual. Pero según Cristo, no según nosotros. ¿Cómo lo hacía Cristo? ¿Cómo lo hacía con los apóstoles? ¿Cuál personalidad tenían ellos? ¿Qué conflictos? ¿Qué fortalezas? ¿Qué debilidades? Importante que nosotros logremos identificarnos en uno de ellos para ver cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas y cómo podemos trabajar y cómo debemos también operar con las personas que nosotros lideremos, que es importantísimo. Porque uno se encuentra con distintas personalidades. A veces uno piensa que la persona no encaja con uno porque, qué sé yo, es rebelde, testarudo, todo eso, y uno se pierde paciencia, pero Cristo no la perdía. Acuérdense cuando Tomás, por ejemplo, una personalidad especial, ¿cierto? Llegó y dijo, no voy a creer hasta que no ponga mi dedo en sus manos y mi mano en su costado. Cristo no lo rechazó, sino que se apareció a él, ¿cierto? Y le dice, ven, acércate, Esteban, ¿cierto? Pon tu dedo en mis llagas, ¿cierto? Y tu mano en mi costado. ¡Wow! ¿Cierto? Pero dice, bueno, más bienaventurado es aquel que no vio y creyó, ¿cierto? También tiene, entonces, una debilidad de ese tipo de personalidad. ¿Cuál eres tú? Tienes que identificarte y también saber que tú te vas a enfrentar cuando lideres a distintos tipos de personalidad. Hay que tener, desarrollar la paciencia y el estilo de Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Entonces, para eso vamos a compartir la pantalla. Yo tengo listo, ahí está. Vamos a sacar lo que nos molesta siempre. Ya dice claramente liderazgo espiritual según Cristo, episodio uno. La foto la sacamos de una foto original, ¿cierto? Una dibujo original y la modificamos y la perfeccionamos para que se viera lo más lindo posible. Entonces, primer tema, tenemos a los 12 temperamentos del reino, que están simbolizados en los 12 discípulos. Tenemos a Pedro, Juan, Tomás, como vemos ahí, Simón, Mateo, Judas Tadeo, no el Judas Iscariote, Felipe, Bartolomé, Santiago, que era el menor, Andrés, o sea, de los Santiagos, Andrés, Santiago el mayor y Judas Iscariote, que es el último. Obviamente lo dejamos al final, ustedes saben por qué. En el fondo, Bienvenidos a esta nueva serie donde exploraremos el liderazgo espiritual desde el modelo de Cristo. Él no eligió clones, sino 12 hombres con temperamentos únicos, estados emocionales diversos y misiones específicas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se construye con diversidad redimida. está claro, no eligió clones. Dios podría haber hecho robots de clones, ¿cierto? O incluso sin voluntad, sin, digamos, libre albedrío. Pero evidentemente Él no, nos hizo libres. Y no tan solo nos hizo libres, sino que además nos hizo con personalidades diversas. Los científicos dicen que, algunos dicen que son 12 personalidades típicas, ¿cierto? Donde hay una que es predominante y otra que es la recesiva, pero que a veces se expresa. Entonces, vamos a analizar qué dicen los científicos también y vamos a ver cómo se aplica eso también dentro del esquema de los apóstoles. Hoy comenzamos con una visión panorámica, los 12 tipos de personalidad representados en los discípulos, y cómo Cristo los formó con sabiduría, paciencia y propósito profético. ¿Ya? Entonces, ahí está. Es una visión panorámica que vamos a hacer de los 12, de las 12 tipos de personalidades primero y representado en los discípulos y cómo Cristo formó con sabiduría y paciencia, algo que debe tener el líder, sabiduría y paciencia y propósito profético. A veces hay personas que no hay que hablarle suave, como le hablaba él a veces a los fariseos, ¿cierto? A personas duras de servir, ¿cierto? Le hablaba también con firmeza, no con odio, porque con lágrimas, dice Elena de White, en su garganta, o en sus ojos, ¿cierto? Dice, le hablaba con firmeza, pero como corresponde, sin perder la, diríamos, la compostura. Yo conozco, por ejemplo, ojalá que mi mamá no esté escuchando. Mi mamá tiene el temperamento fuerte, pero yo me daba cuenta de que cuando uno la trata suave, ella se sube encima y te destruye.
Entonces, te decía, no, hay que tratarla como fue educada ella. Claro, que fue educada con mi abuelo, que era muy estricto. Entonces, claro, a lo mejor si le hablamos con dureza, con estricto, ella reacciona y asiente. ¿Te fijas? O también con cariño, porque mi mamá es muy dócil, ¿cierto? Entonces le hablábamos con cariño, entonces también asiente a ver su corazón. Pero no con manipulación. Uno siente ella que la están manipulando y se enoja, ¿cierto? En cambio, a una otra persona que es tolerante puede decir, no, me está tratando de manipular, pero no importa. ¿Entiendes? Pero por eso hay que ver distintos tipos de personalidad y cómo debes tú enfrentar a cada una de ellas. Es súper importante. Me pasó también, me acuerdo, había un caso de una... eh, cuando era gerente de operaciones en la empresa Nike de Chile, me acuerdo que llegó una muchacha a apoyar a servicio al cliente que dependía de mí, de esa área. Llegó a apoyar en esa área a a una amiga de una de las trabajadoras, de una de las servicios al cliente. Y claro, y me decía, oye, muy buena ella, debería estar aquí también trabajando con nosotros. Justo me faltaba una persona que tenía que agregar al grupo. Pero yo dije, bueno, la entrevisté yo, la encontré demasiado encantadora. Dije, no. Y me dio, yo era amigo y de hecho estaba yendo a la iglesia a la esposa del jefe de ella. Entonces dije yo, no me, como me encontré tan encantadora, dije, no, capaz que hacer piedra de tropiezo para el matrimonio de mi amigo. Entonces me resistí. Preferí pedirle a Price Waterhouse, a la empresa Price Waterhouse, que ellos eligieran una terna de todos los que postularan y que me los trajeran con exámenes psicológicos y todo eso para yo evaluar. Entonces, llegaron, me acuerdo, y me dijeron, mira, la verdad es que sí, de los tres, estas son las ternas que nosotros seleccionamos, me dice. Son los mejores, dice. Pero ¿cómo andan? Le dije yo, ¿cómo andan en general? Más o menos, me dije, no andaban tan bien. Guau, entonces dije yo, si no andan tan bien, entonces le voy a dar una oportunidad a esta niña. Mira, ¿por qué no examinas psicológicamente a esta niña, por favor? Le di el currículum de ella para que la llamaran y la examinaran. Y la examinaron y me llegó el tipo, me dijo, excelente, es lo mejor, es la mejor que tú puedes tener, ideal para el puesto. Pero tiene un problema. ¿Cuál problema? Que si la retan, me dijo, ella se viene abajo. Ah, wow, dije yo, interesante saberlo. Súper interesante, pero ese conocer a la persona es importantísimo. Y un día, ¿qué pasó? Efectivamente, ella siempre fue una de las mejores. Súper bien, trabajaba muy bien en su puesto. Y un día llega el gerente, me acuerdo, de ventas. Y ella diciendo, ¿quién es la salaqueta? ¿Qué te pasa con mi Ven para acá a mi oficina, le digo. Lo llevo a mi oficina, ¿qué te pasa con ella? Dice, no, es que ella me pasó esto, esto, otro. Digo, ten cuidado, oye, es la mejor que tengo acá. Así que hay que cuidarla y no se la puede retar, porque ahí se baja. ¿Entiendes? Entonces, dime, ¿qué pasa? Lo solucionamos. Ah, perfecto, ya, y cambió de actitud y se fue tranquilo, pero había que protegerla. Porque me dijo él, si la retan, ¿cierto? Se viene abajo, se destruye como persona. Entonces hay que cuidarla. Caso de Pedro, un Pedro bien especial. Sabemos que Pedro era valiente, ¿cierto? Se atrevía a cortarle la oreja a un soldado ahí, o a sacar una espada, ¿cierto? Para defender a Cristo hasta la muerte, dispuesto a morir por Cristo. Pero cuando enfrentó la vergüenza o el ridículo, ahí trastabilló y falló. ¿Entiendes? Entonces ese era su punto débil, ese era su talón de Aquiles. Uno tiene que saber identificarlo, pero Cristo sabía, por eso estaba preparado. Había sido pedido él para zarandearlo y quizás si no hubiese sido por Cristo, él lo habría terminado también como Judas, suicidándose. Pero no, lo logró superar. Con angustia, esto. Bueno, sigamos. ¿Por qué 12 discípulos? ¿Por qué no 10, cierto? ¿Por qué sacó 12? También 12 patriarcas. Y de hecho en el cielo parece que van a haber 24 ancianos, dice. ¿Por qué? ¿Serán los 12 discípulos más los 12 patriarcas? Veremos. 12 no es solo número de gobierno. 12 tribus, ¿cierto? 12 puertas, 12 fundamentos, sino también 12 temperamentos humanos. Cristo eligió hombres con diferente pasado. Pescadores, ¿cierto? Cobradores de impuestos, celotes, etcétera. Diferentes reacciones emocionales, ¿ya? Ante las distintas situaciones, diferentes fortalezas y diferentes debilidades. Importante que nos conozcamos. Vimos también cuáles son las fortalezas del pueblo de Israel en general, el verdadero Israel, que son los protestantes en general, y el verdadero pueblo de Judá, que es el pueblo adventista.
Eso es súper importante identificarlo porque tenemos que reconocer cuáles son nuestras debilidades como pueblo para poder potenciarlas y cuáles son nuestras fortalezas para expresarlas en mayor grado. Jesús, en el Deseado de toda la gente, ¿cierto? La página 294 dice, Jesús no eligió a los más sabios ni a los más poderosos, sino a hombres que podían ser moldeados, ¿ya? Es decir, Dios eligió a gente dócil. Y era de verdad, porque uno dice, que cuando una persona está muy, muy calificada, es difícil de gobernar. A veces cuando uno quiere enseñarle algo a una persona que tiene rangos especiales o muy elevados de posición, es casi imposible que él te escuche o que te preste atención, salvo que sea una persona humilde de corazón, pero encontrarlo a esos niveles es más o menos difícil. Por eso que era muy difícil convertir a un líder del pueblo de Israel. De hecho, uno de los argumentos que esgrimieron en contra de José de Arimatea decían, mira tú, ¿quién de los distinguidos dignatarios ha creído en él? ¿Cierto? Nadie. Entonces, o argumentos como de Nazaret ha venido algo bueno, ¿cierto? Ve y investiga si de Nazaret ha surgido alguna vez algún profeta. Entonces, ahí te das cuenta, argumentos que son débiles, pero que suenan poderosos en la voz de alguien que tiene convicción o tiene dominio del habla, ¿cierto? Que también sucede. Veamos entonces, vamos a ver una tabla de los 12 temperamentos, refiriéndose a los 12 tipos de situaciones que tenemos donde hay personalidad dominante, ¿cierto? Hay estado de ánimo variable, hay reacción típica que puedan tener, tratamiento que Cristo aplicó, interesante saberlo. Ejemplo, tenemos a Pedro, que es impulsivo, lo vimos, ¿cierto? Tiene una espada y cortó una oreja. Dominante, ¿cierto? Le costaba a él ser dominado. De hecho, cuando Cristo le dice a lavar los pies, no, por ningún motivo jamás me lavaré los pies. Y Cristo dice, entonces no tendrás parte humana, entonces lávame también la cabeza, ¿cierto? Eh, Dominante, ansioso, ¿cierto? Cristo lo confronta con amor, lo quebranta y lo restaura como líder. ¿Te acuerdas que él negó 3 veces al maestro? Entonces 3 veces Cristo le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cierto? Y después le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Claro que el amor que le proponía Cristo era la palabra amor. El otro le decía, te quiero nomás. Entonces, pero Cristo le dice, apacienta mis ovejas, a mis corderos. Y gracias a eso se transformó en un líder que pastoreó su rebaño. Juan era efectivo, tenía más lucidez que cualquier otro, porque siempre hacía las preguntas clave. Contemplativo, herido. Cristo lo abraza, lo transforma en el apóstol del amor. Mire, acuérdese que también era hijo del trueno. ¿Pero por qué? Porque parece que era muy sensible. ¿En qué sentido? Una persona que es correcta, que es noble, ¿cierto? Que es incorruptible y ve injusticias, puede ser que se exaspere. Entonces, por eso a lo mejor le decían hijo del trueno, porque se enojaba cuando veía esa injusticia. Pero después ese enojo, esa energía, la transformó en el hombre más amoroso, ¿cierto? Que se recostaba incluso al lado del hombro de su maestro. ¿Entiende? Entonces, algo maravilloso. Ese es el, que el discípulo que Jesús amaba llegar a calificarse él. ¿Qué dice la ciencia sobre los temperamentos? La psicología clásica identifica 4 temperamentos básicos, ¿cierto? Originados en la medicina griega. Y tienen razón, yo lo he analizado y calza muy bien con los tipos de personalidades, donde un temperamento es el fuerte que uno tiene y el otro es recesivo, pero no se da por ejemplo, si uno es sanguíneo, no hay un sanguíneo sanguíneo, sino que hay un sanguíneo colérico, sanguíneo melancólico, sanguíneo flemático, a pesar de que son medios contradictorios dependiendo de la situación. Bueno, ¿cuáles son las características? Por eso que hay, si multiplicamos 4 por 4, nos deberán 16 tipos de personalidades, pero algunos dicen que no, se potencia uno solo, no se potencia consigo mismo, por lo tanto no hay un sanguíneo solo, sino que está combinado con el otro. Entonces ahí descartamos a 4 y nos quedan 12. Calza muy bien con la elección de Cristo de 12 apóstoles. Entonces, temperamento sanguíneo, dice, las características principales son que es extrovertido, es sociable, y entusiasta, ¿ya? Que es el típico de persona que
como le dicen, sanguíneo, que lo lleva todo porque que lo quieres decir. El colérico es un líder nato, el que dirige, ¿cierto? A pesar de no ser tan extrovertido, pero sí le gusta dirigir. El líder nato, decidido el colérico y enérgico. Por eso le llaman colérico, porque es enérgico. El melancólico parece que es un poco retraído, digamos, por melancolía. Es reflexivo, piensa las cosas y las razona bien, es sensible y perfeccionista. Le gusta hacer las cosas, ¿cierto?, a la perfección. Y eso para muchos es un defecto. ¿Por qué? Porque como decía un amigo, y mi hermano también lo decía, no hay peor enemigo de lo bueno que lo perfecto. O lo decía la ley de Pareto. Pareto dice que con el 20% de tu esfuerzo, tú obtienes el 80% de resultados. Entonces, ¿para qué hacer el 80% del otro esfuerzo? Porque se requiere mucho esfuerzo para hacerlo perfecto, ¿ya? Entonces, es mejor un 20% lo dedicas a una cosa, un 20% a la otra, un 20% acá, y tú puedes rendir un 400%, ¿cierto? Porque 20 por 4 o por 5 te da 80, 800. Entonces, tiene 80%, ¿cierto? En cada uno, ¿cierto? Te da 400, ¿cierto? Por 5. Entonces, mejor hacer eso, pero tienes que saber identificar cuáles son ese 20% relevante. Pero el perfeccionista no, le gusta hacerlo perfecto todo. ¿Ya? Tienes un defecto, pero también es una virtud. Porque nosotros, para hacer las cosas espirituales, no podemos hacerlas a medias. Lamentablemente, tenemos que hacer la Biblia. Muy riguroso tienen que haber sido, yo creo, melancólicos los que escribieron la Biblia, los escribas, para que no cometen ningún error, ninguna falta, ¿cierto? Y delicado, ¿por qué? Porque tiene que estar un 100% perfecta. No pueden equivocarse. Y de hecho, una palabra a veces está mal interpretada y cambia todo el contexto. Y en cambio, si está bien interpretada en el contexto y todo eso, queda bien, o bien traducida. Nos hemos encontrado con muchas sorpresas en la Biblia y errores incluso que hasta el día de hoy se manifiestan en la Biblia. Flemático es el cuarto tipo, que es tranquilo, ¿cierto? Paciente y conciliador. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver, ¿y los 12 apóstoles cómo califican en todos estos términos? Vamos a tratar de visualizarlo. Los apóstoles eran hombres muy distintos entre sí, según estudios bíblicos y perfiles históricos. ¿Ya? Gracias a Dios tenemos una fuente muy buena, que son los escritos de la profeta. Y también puede hablarse de los 12 patriarcas, que también tenían estilos distintos. Me refiero a los hijos de Jacob. Pedro, sabemos, impulsivo, colérico, líder natural. Ya lo habíamos visto. Juan, profundo, melancólico, amoroso. De hecho, la epístola de Juan o el Evangelio, según San Juan, el evangelio más lindo que hay. Y parte muy parecido al Génesis. Tenía el mismo espíritu quizás de Moisés. En el principio era el verbo, ¿cierto? Y el Génesis parte en el principio era Dios, ¿cierto? En el principio era Dios, los cielos y la tierra. Tomás, analítico, flemático, escéptico. Claro, escéptico. ¿Se acuerda que él dijo, quiero que me pruebe, ¿cierto? Que ver la prueba para creer. ¿Por qué? Porque todos dicen lo contrario. Sin embargo, ustedes dicen que no. Bueno, quiero ver para creer. Simón el celote. No es Pedro, este es Simón el celote, otro. Era apasionado y colérico. Ya sabemos los significados de cada palabra. Mateo, metódico, melancólico. Ex recaudador, ¿cierto? Por eso que era metódico, ¿cierto? Le gustaba recaudar impuestos y trabajaba en eso. Quizás por eso lo eligieron también como recaudador de impuestos. Tenemos a Andrés, que era mediador y flemático. De hecho, fue el que analizó a Jesús, ¿cierto? Lo vio y después fue a avisarle a Pedro. Él fue el que llevó a su hermano Pedro. Felipe era práctico y sanguíneo. Se nota porque le dice, cuando fue a donde eh, Natanael, ¿cierto? Felipe le dice, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret, dice. Y de Nazaret puede venir algo. Bueno, ven y ve, po, práctico, ¿eh? Anda tú y ve y conversa con él. Ahí te das cuenta si es o no. ¿Te fijas? Práctico. Jacobo, hijo de Zebedeo, intenso, dice, y colérico. ¿Ya? Bartolomé, reservado y melancólico.
Judas Tadeo, conciliador y flemático. Santiago el menor era discreto y melancólico. ¿De dónde sacamos toda esta información? Bueno, ustedes saben la fuente, pero es importante que ustedes se puedan identificar. Aquí a lo mejor personalidad a usted corresponde. Judas Iscariote, complejo, ¿cierto? Posiblemente colérico, melancólico, ambicioso. No hay nada malo en ser ambicioso. Muchos de nosotros somos. De hecho, todos los que son profesionales llegan a profesionales porque son ambiciosos, quieren un puesto mejor, ¿cierto? Todo eso, no hay nada malo en eso. El problema está cuando tú pones la ambición por sobre la moral o por sobre los principios. Ahí es donde la cosa no anda bien. Y lamentablemente en este mundo abundan ese tipo de personas que están dispuestas a sacrificar los principios morales con tal de no perder su ambición, lo que ambicionan. Eso le pasó a él. 3 años y medio con Cristo y no cambió. Por eso que la Biblia habla del hijo de perdición. ¿Y fue reemplazado por quién? Algunos dicen por otro apóstol que eligieron los mismos apóstoles. O algunos piensan que fue reemplazado por el que se llama apóstol, ¿cierto? Pero que a pesar de que no lo eligieron los apóstoles, sino que lo llamó Cristo mismo, ¿cierto? ¿Quién era ese? El apóstol Pablo, ¿cierto? Saulo. Y de hecho, él se nota que podría haber tenido mucha ambición porque había sido educado a los pies de Gamaliel, ambicioso, quería los mejores puestos, ¿cierto? Y la mejor reputación. Y por eso trabajaba pujantemente para cumplir los objetivos de Israel, ¿cierto? Hasta que Cristo lo llama, ¿cierto? Y después renuncia a todo eso, se da cuenta que estaba equivocado y ni siquiera quiere recibir los diezmos. No, yo no quiero recibir diezmos, para que no se hable de que yo recibo diezmos, después yo haber sido perseguidor de la iglesia, ¿no? Entonces, él neutralizó su ambición, la disminuyó y su ambición fue Cristo. Ahí se fija, o sea, de lo peor que era la característica de Judas, ahora Dios eligió a alguien como Judas, pero en forma positiva. Y dio muchos frutos. De hecho, Elena de White menciona de que Judas habría sido uno de los principales apóstoles si no hubiese caído en el error. La ambición fue el problema. Sigamos. Esto sugiere que Jesús no eligió clones, como decíamos, sino una diversidad estratégica de temperamentos para formar un equipo capaz de enfrentar distintos desafíos. ¿Ya? Son estilos distintos. Así como Dios Padre tiene su estilo, Dios Hijo un estilo distinto. Por eso que Él dice que no es bueno que hayan dos cabezas, porque cada cabeza tiene su propio estilo. Por eso tiene que haber un gerente general, un director. Y cuando estuvo Cristo a cargo aquí en la tierra, el Espíritu Santo y Dios Padre colaboraban con él, ¿cierto? Lo apoyaban, pero él dirigía, ¿ya? Y cuando estuvo Dios Padre en la creación, seguramente él dirigió o delegó a su hijo, no sé todavía bien cómo lo hizo, pero, o participaron los tres, pero a lo mejor Dios Padre era el que dirigía, pero el Cristo era el motor, porque era para él esto. Y también hoy día está operando el Espíritu Santo. Él el que está orando. Él el que está haciendo el trabajo, diríamos, medular al estilo del Espíritu Santo. Con los mismos principios del Padre, con los mismos consejos que el Dios Padre le ha dado, porque dice, ha dado lo que haya escuchado del Padre, lo mismo que hacía Cristo. Cristo decía, yo hago exactamente lo que mi Padre me ha dicho que haga. ¿Entiendes? Entonces, pero con estilo distinto. Porque cada cual lo mira desde un ángulo distinto, entonces hay que dejarlo que se exprese en forma plena, sin obstáculos, apoyándolo solamente. Es lo mismo que debes hacer tú. Y lo mismo que hizo la Nike. Cuando la Nike decidió abrir mercado en el mundo, ahí viene el dicho just do it, ¿no? Le pasaban el dinero, lo fortalecían a la persona y decía, anda a abrir mercado a Japón. Just do it. Pero ¿cómo lo hago? Tú sabrás. Hazlo. No te importa cómo, hazlo con tu estilo. Tienes todo el empoderamiento y poder para hacerlo. Y eso es lo que hizo grande a la Nike. ¿Entiendes? Lograron abrir mercado en todo el mundo. Ese concepto es el que ellos lo transmitieron. Después dejan con el tiempo, se corrompen todas las organizaciones, pero lamentablemente es así, porque son seres humanos los que las dirigen, pero en el fondo era eso, te daban poder en tu entorno. Y eso es lo que hace grandes a las empresas que mantengan el liderazgo. Si el hombre lo ha descubierto producto de la práctica, ¿cierto? Eso, muchos son justamente consejos que se adquieren dentro de lo que es la organización de la iglesia. La iglesia es la que ha formado este tipo de disciplinas o profesionales que al final hacen que esto funcione. Sigamos.
Esta tabla combina 12 tipos de personalidad inspirados en los discípulos, con 4 estados de ánimo básicos, según la psicología bíblica relacional, para mostrar cómo se manifiestan distintas reacciones y cómo Cristo las trató con sabiduría y paciencia. Interesante. Aquí tenemos una tabla, entonces, fíjese, lo primero es el discípulo, ¿cierto? Los 12 discípulos, su rasgo dominante, ¿ya? Que ya lo hablamos en parte, el estado de ánimo que pueden enfrentar. ¿Y qué pasa cuando él está tranquilo? Pedro, por ejemplo, es impulsivo y líder. Cuando está tranquilo, es reflexivo y protector. ¿Ya? Esos serían los estados de ánimo cómo él responde a ese estado de ánimo, al tranquilo. Pero el eufórico es dominante y frontal. Cuando está ansioso, es inseguro y reactivo. ¿Te fijas? De hecho, dijo, no, señor, no me lo haga. Estaba inseguro. Después dice, no, tan solo hazme también, lávame también la cabeza, también. Entonces, Cristo lo tuvo que corregir, pero siempre con amor. Cuando está herido, después de haber negado a Cristo, arrepentido, ¿cierto? Y quebrantado. Lloró amargamente, dice. ¿Te fijas? Entonces aquí están las características de Pedro. A lo mejor tú eres un Pedro, o a lo mejor a alguien que tú conoces, pero ya sabes cuáles son sus fortalezas y debilidades, cómo tratarlo, ¿cierto? Aquí tiene los distintos estados de ánimo, y tranquilo, eufórico, ansioso y herido. ¿Ya? Veamos a Juan. Juan era efectivo y profundo, ¿cierto? Si está tranquilo, es contemplativo, ¿cierto? Y tierno. Por eso se recostaba al lado de Jesús. Pero cuando estaba eufórico, era entusiasta y expresivo, ¿ya? Ansioso, en estado de ánimo ansioso, él era silencioso y retraído. Y cuando estaba herido, dolido pero fiel. Se mantuvo fiel al lado de Cristo siempre. No lo abandonó, ¿ya? A pesar de que huyó al principio, después huyó desnudo, dice, se fue a vestir seguramente y volvió a la casa donde lo conocían ahí y lo dejaron entrar, a Juan. Era joven también, era el más joven, dicen, de los discípulos, ¿ya? Fíjese que silencioso y retraído, dice cuando está ansioso, ¿ya? De hecho, él muchas veces se quedaba, me imagino, confundido. Una vez dice en una oportunidad, los discípulos se encontraron con una persona que hacía milagros en el nombre de Jesús. Juan debe haberse maravillado, qué bueno, que mira, se está difundiendo. La verdad, Judas es el que se preocupó. Pues dijo, no, no está mal esto, ¿por qué? Porque se halla en la plata. Claro, le van a dar las ofrendas a él y no, pues seguramente está pensando en la parte económica. Entonces se lo prohibió terminantemente Judas a la persona. Y parece que Juan quedó pensativo. Ah, no, esto no está bien, pero ¿cómo lo hago? Silencioso, ¿cierto? Retraído, estaba ansioso por decirle, entonces cuando estuvo con el maestro le pregunta y le dice, maestro, le dice, mira, el otro día encontramos una persona que hacía milagros, no, no se quiso ir en contra de Judas, por cierto, que Judas era difícil. Y además que era medio veleidoso, parece. Entonces llega y dice, encontramos una persona que hacía milagros en tu nombre y se lo prohibimos terminantemente, se incluyó él, se lo prohibimos terminantemente porque no nos seguía, dice. Entonces Cristo le dice, mal hicieron, pues dice, porque no hay nadie que haga milagros en mi nombre que hable mal de mí, pues dice. Si no es contra mí, es a favor nuestro, o sea, tienen que haberlo dejado. O sea, Irena de Joy cuando habla de ese tema, ella dice que el Espíritu de Dios es amplio y abarcante, que a todos les da oportunidad. Por equivocado que estén en algunas cosas, algunas prácticas te les da oportunidad. Uno tiene que ser paciente y a veces encontrarse con una persona que está con algún tema equivocado y uno con amor corregirlo para que llegue al lado correcto. Y demostrarle ahí, mostrarle, mira, estás bien en lo que tu espíritu está correcto, perfecto, pero oriéntate para acá. ¿Cierto? Ahí descubre que esto no es tan así. A veces somos frontales y los acusamos que poco menos son hijos de Satanás porque están enseñando un error. Y no, pues, hay que tener paciencia y amor y tratarlos con sabiduría. Cuesta, pero se puede hacer. Y además, cuando uno no tiene tiempo, anda apurado, lo hace a la rápida, ¿cierto? Pero lamentablemente, cuando uno no es dedicación exclusiva a esto, o cuando estamos en un podcast, ese con tiempo limitado, no se puede profundizar un tema que ya se discutió también, pero es necesario hacerlo, ¿ya? Y Juan era táctico. De hecho, nunca dice él nada. Juan dice que nunca Cristo se enfrentó a Judas porque sabía que en cualquier momento que él lo enfrentara, él iba a reaccionar mal. De hecho, la única vez que lo enfrentó fue cuando él em, tuvo que defender, Cristo tuvo que defender a lo que estaba haciendo María Magdalena.
cuando derrama el perfume sobre él y el perfume era muy caro, ¿cierto? Que valía el sueldo de un año de un salario, imagínense, unos 5 millones de pesos, $6.000 para un país sudamericano. O quizás en Estados Unidos un trabajador puede costar $20.000, ¿cierto? O más. Entonces, y tuvo que defender a ella porque seguramente ella empezó a dudar. Oh, verdad, tiene razón Judas. Debe haber guardado esto para dárselo a los pobres mejor. Entonces, y Cristo va en su defensa. Y por eso que él dijo que donde se narre el Evangelio, va a estar narrado este evento que ella hizo. Y de hecho no hay película, con los cuatro evangelios narran el evento, los cuatro. Y no hay película donde no se muestre ese eh, evento de María Magdalena. Interesante cómo se cumplen las profecías. Bueno, entonces, sigamos. Tenemos, a ver, vamos a escuchar lo que sigue en el audio. Aquí tenemos una aplicación espiritual. Cristo no formó clones, sino personalidades diversas para modelar cómo el reino de Dios transforma cada tipo humano. Muy bien. Los estados de ánimo no son pecado, pero sí revelan la necesidad de redención, paciencia y discernimiento. ¿Ya? Cristo, como decíamos, no formó clones, ¿cierto? No, que son diversas personalidades. Y eso es fascinante. Cuando hay diversidad y hay tolerancia, es un mundo fascinante. Cuando hay, por ejemplo, una persona se va a casar con una persona de muy distinta nacionalidad, de muy distinta cultura, y no tienen tolerancia, van al fracaso. Pero si tienen tolerancia, lo van a pasar re bien. Aunque van a encontrar cada día una cosa fascinante y va a ser difícil entender al otro, pero con paciencia se van a entender y van a conocer y van a vivir un mundo feliz. ¿Entiendes? Pero si no hay tolerancia, es imposible. Los estados de ánimo no son pecado. Ojo, ya lo rasgo dominante que tiene la personalidad no es pecado, pero sí revelan la necesidad de redención, paciencia y discernimiento. ¿Ya? Algo que falta a veces en la iglesia. A veces hay una persona que tiene un temperamento colérico y nosotros, poco menos, lo queremos, como pasa esta persona que expresa su amor, ¿cierto? Y que gloria a Dios, ¿cierto? Y los hermanos lo opinan, sigo diciendo, este hermano, ¿ah? Se desordena, ¿no? Hay que entenderlo. Es su forma de expresarse. O hermanos que, ejemplo, especialmente de cultura africana, que les gusta bailar en la iglesia y danzar, ¿cierto? Y nosotros lo miramos como escandalosos, no, es su forma de expresarse. Son muy sanguíneos, coléricos, ¿cierto? ¿Ya? Sigamos. La combinación de personalidad sumada al estado emocional explica las reacciones del pueblo, las tensiones entre discípulos y la pedagogía de Cristo. ¿Ya? Ahí se ve. Por eso que es importante no tan solo conocer el estado de ánimo, sino que ver cómo reaccionan ante los distintos estados de ánimo. ¿Por qué? Porque ahí vemos que eso genera reacciones en el pueblo, genera tensiones entre los discípulos. Había fricciones entre ellos, ¿cierto? Peleaban entre ellos. Y también la pedagogía de Cristo, cómo enfrentar o cómo liderar a un grupo que no es homogéneo, sino que está diverso. ¿Y cómo será que al final, a pesar de las distintas personalidades que Dios eligió, llegaron a estar unánimes? ¿Todavía que es posible? Unánimes y se amaron y se complementaron y de ellos, en ellos se derrama el Espíritu Santo en forma plena. ¿Se fija? Eso es lo que tenemos que lograr nosotros como líderes. Entonces vamos a Santiago, el mayor de los Santiagos. Era firme y estructurado, en estado de ánimo tranquilo, él era estable y confiable. También era en eufórico, era exigente y perfeccionista también, lo que era bueno para que fuera el escriba, ¿cierto? En estado de ánimo ansioso, crítico y tenso, cuando estaba herido, rígido y cerrado. Típico de la persona, no, ya, entonces no hablo más, cerrado, ¿cierto? Dentro del grupo tenemos a alguien así, ¿cierto? Vamos a Andrés, el cuarto, el mediador y observador, ¿cierto? Que estuvo observando a Cristo, observando lo que pasó con Juan el Bautista, y después fue corriendo a avisar, mediando, ¿cierto? Fue a buscar a su hermano. Pacífico y conciliador, ¿ya? En cuanto a tranquilo. En eufórico es curioso y abierto. Está bien, eso es una característica positiva. Estar abierto, ¿cierto? A pesar de la euforia. Cuando está ansioso, sí, es evitativo y pasivo. Ahí estamos mal, porque no puede evitar las cosas. Ah, está ansioso, entonces evita, evita. No, tiene que saber.
tener paciencia y aceptar las diferencias. Pero cuando está herido, silencioso y resignado. La resigna, bueno, la resignación es positiva, pero silencioso, quizás no tan bueno, porque tiene que expresarse, ¿cierto? Estoy herido, estoy dolido, ¿cierto? Pero muchos hombres, especialmente el hombre, más que la mujer, nos retraímos, nos cuidamos y no expresamos lo que sentimos. Felipe, pragmático y lógico, dice. De hecho, en el Evangelio según San Felipe se nota cuando dice, muchos dicen que la Virgen María concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. No pueden estar más equivocados. Pragmático, ¿eh? Y lógico. Sí. Claro, lógico. Sí. ¿A cuándo una mujer concebió una mujer? Dice, o sea, llama al Espíritu Santo mujer. Entonces, dice, no, pues tiene que haber participado Dios Padre, pues, ¿eh? Era lo lógico. Entonces, razonó lógicamente y para eso le costó que no lo pusieron en el canon sagrado. Y cuando está tranquilo es analítico y prudente, lo que es bueno. Cuando está eufórico, racional y optimista. Cuando está ansioso, es escéptico y evasivo, ¿ya? Pero cuando está herido, es frustrado y desconectado. Claro, si se hubiese conectado más con el ambiente, habría dicho, no, entonces me van a vetar si digo eso, entonces, ¿te fijas? De conectarse con el medio, decir, no, hay que leer la mente, hay que leer las características de la persona y decir, no, esto no me conviene decirlo, ¿ya? Pero como era lógico y pragmático, se lanzó nomás. Vamos al sexto, Bartolomé. Vamos a analizar cada uno de ellos después, en particular, los tres primeros y después los tres segundos. Ojalá en cuatro sesiones o si lo hacemos en una sesión dos temas podría ser. Estamos en eh, Bartolomé, honesto y directo. ¿Ya? Lo que puede significar bien, pero a veces personas que son muy directas y ofenden. No, a mí me gusta hacer las cosas como son y soy muy directo. Está bien, pero eso no te da permiso para ofender. Sé directo, pero con amor, con paciencia, con buen trato, ¿cierto? Y considerando las diferencias que hay de personalidades. Algunos se pueden ofender, como si yo hubiese sido directo con esa empleada, ¿cierto? Y le hubiese dicho, te equivocaste, te queda, se venía abajo. Es un defecto de su personalidad que había que tener en consideración. Justo, cuando está tranquilo, es justo y transparente, lo que es bueno. Transparente, o sea, no oculta cosas y eso lo hace que se vea verdaderamente su carácter. Cuando está eufórico, es un apasionado y confrontativo, ¿ya? Va a la pelea, lo que tiene su lado positivo, ¿cierto? Aquí hay una discusión aquí teológica, mandemos a quién, al estilo Bartolomé. Él va a confrontar cuando está eufórico, especialmente en las discusiones de teológicas. Pero lamentablemente cuando se pone ansioso, se puede poner sarcástico. Y eso no es bueno. Claro, se ríe, jajaja, ¿no? Entonces, o dice cosas sarcásticas y eso no es bueno. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso puede herir. Y defensivo, se defiende demasiado. ¿Ya? Y a veces puede incluso ocupar muletillas incorrectas. ¿Cuáles de ellas, por ejemplo? La mentira. ¿Tá? No, si yo sabía. Mentira, no sabía, pero ahora me enteré. Pero lo dice para qué, para ganar en la pelea. Cuando está herido, cerrado y desconfiado. Se hirió, me hirieron, entonces no, me quedo cerrado y desconfiado. También atributos negativos. Pero hay que conocer, ¿cierto? La personalidad honesta y directa tiene esas consecuencias. Rasgo dominante en Tomás, ya lo habíamos visto, pero conversémoslo más en profundidad. Es razonador y escéptico. ¿Ah? No, no voy a creer hasta que me lo demuestren. Escéptico, ¿ya? Razonador. Claro, ustedes dicen que Cristo se apareció, ¿cierto? Pero lo oficial del gobierno, ¿cierto? De los sacerdotes y de los romanos, es que ustedes se robaron el cuerpo. Confiesen, ¿quién se lo robó? Entonces, él, ¿ah? Razonador. Entonces, cuando está tranquilo, claro, era cauto y reflexivo. ¿Por qué? Porque es escéptico, calculador, ¿cierto? Pero cuando está eufórico, es argumentativo y inquisitivo. ¿Quién se robó el cuerpo? Confiesen, ¿cierto? Cuando está ansioso, duditativo y evasivo. Ya llega a estar, se descompensa ahí. Pero sin embargo, cuando está herido, cuando se aparece Cristo, ¿cierto? Ya él se da cuenta, fue herido.
directamente donde más le dolió. Ahí se notó frágil y desconcertado. Era verdad lo que decían los apóstoles. ¿Cómo puede ser tan tonto, cierto? ¿Cómo puede haber dudado, cierto? Ahora no voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque más feliz es aquel que no vio y creyó. Y yo no tengo esa posibilidad. Muchos de la iglesia son así. Cuando yo le he mostrado descubrimiento arqueológico, no, a mí no me interesa ver nada, pues yo no quiero ver ninguna demostración de estas cosas. Pero después cuando ven que es verdad, oh, chuta, debe haber creído entonces, pues me perdí disfrutar estas cosas, ¿cierto? Mateo, sensible y transformado. Eso es Mateo, acuérdense que Mateo es el cobrador de impuestos. Entonces, Dios lo transformó. ¿En qué lo transformó? En un discípulo más, pescador de hombres. No cobraba impuestos, sino ahora cobraba almas para Dios. En su estado de ánimo como tranquilo, es disciplinado y humilde. De hecho, se requiere ser disciplinado para llevar contabilidad. En estado de ánimo eufórico, es entusiasta y agradecido. ¿Ya? De hecho, por eso que Dios lo llamó fácilmente. Cuando está ansioso, temeroso y retraído. Y cuando está herido, se siente culpable, pero renovado. Claro, él estaba cobrando impuestos. Yo creo que algo que lo acusaban mucho, lo miraban, entonces despreciaban a los cobradores de impuestos. Se prestaban como traidores del sistema o traidores de Israel porque trabajaban para Roma, etcétera. Pero renovado. Dejó todo eso, ¿cierto? Y lo hizo valientemente. 9. Discípulo noveno es Simón el Celote, apasionado y radical. Acuérdense que los celotes, ¿qué es lo que eran? Era una secta que defendían y luchaban por sus valores, como decir, no sé, por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile o Sendero Luminoso en Perú o en otros países, no sé, por las guerrillas, etcétera. De eso era celote. Por eso, cuando está tranquilo, es firme y comprometido con la causa, ¿cierto? Con la causa del pueblo. Cuando está eufórico, intenso y provocador. ¡Vamos a la pelea! Cuando está ansioso, impaciente y reactivo. Reacciona, así como Pedro también. Pero cuando está herido, dolido y vengativo, ahí está un problema. Hay que vengarse de estos dirigentes, de estos romanos, ¿cierto? Y no, aquí Dios tuvo que cambiar ese perfil y perfeccionarlo. Vamos a Judas Tadeo. Dice, el rasgo dominante era leal y protector. Interesante para proteger la verdad. En cuando está tranquilo, en estado de ánimo tranquilo, entonces sereno y confiable. Cuando está eufórico, exaltado y defensor. ¿Ya? Pero se exalta. Hay que controlar su temperamento. Cuando está ansioso, es confundido, se confunde. A mí me pasa a veces cuando es muy interesante el tema, o quiero defenderlo y no me salen las palabras, puedo confundirme y no hacer lo que, digo, de haber dicho esto y no lo dije. ¿Entiendes? Y dependiente, depende de los demás para poder actuar. Pero cuando está herido también es herido y silencioso. O sea, le duele y se queda callado. También, po, ¿cuál de eso eres tú? Santiago, el menor de los Santiago, el 11. Discreto y prudente, observador y paciente, cuando está tranquilo. Observador y paciente, pero su característica es discreto y prudente. Como este es prudente, entonces tiende a estar tranquilo. Cuando está eufórico, reservado, pero firme. ¿Cierto? No me sacan de aquí. Tengo claro la película. Cuando está ansioso, tenso y retraído, también se retrae. Y cuando está herido, es frágil y sensible. Aunque es bueno porque acepta la crítica, entiende las emociones y se ajusta de acuerdo con la necesidad. Ahora vamos al más conflictivo de todo. Judas Iscariote, ambicioso y dual. ¿Qué significa dual? Si alguien puede hablar, decir, ¿a qué se refiere dual? Bueno, básicamente dual significa que estoy con el Señor, pero también estoy con el dinero. No, pues, no pueden haber dos señores en tu gobierno, ¿cierto? No puedes seguir a dos señores, porque amarás a uno, el dinero,
y odiarás al otro. Al grado que lo entregó y después se da cuenta de lo que había hecho. ¿Se entiende? Eso es dual. Cuando estaba tranquilo era calculador y reservado. Reservado, calculador, ¿cierto? ¿Ya? Cuando está eufórico es eufórico y manipulador. ¿Ya? Como yo le decía que él se encargaba llegó a tener el tesoro, el dinero. Se consiguió ese rol. Y robaba, porque decía, no, si yo me tengo que pagar la hora, si gracias a mí se consiguieron 100 y ellos habrían conseguido 10 nomás, pues yo conseguí 100, pues así que 50 para mí y 50 para la iglesia. ¿Era correcto eso? No, ¿cierto? Acuérdense que Ananías y Zafira lo que les pasó, ¿entiendes? Porque dijeron, vamos a vender esta casa para el Señor, ¿cierto? Ya, la donamos para el Señor la casa, y cuando se venda, la entregamos toda la plata para el Señor. Uy, si yo pensé que se iba a vender en 100, se vendió en 500. Bueno, démosle 200 al Señor y 300 para mí, po, ¿cierto? Y no, pues, él había prometido la casa, no 200. Entonces, ojo, mintió no a él, no mintió a los apóstoles, mintió al Espíritu Santo. Ansioso, obviamente ansioso, y traicionero. La ansiedad por el dinero lo llevó a la traición. Herido, fue desesperado y autodestructivo. Se suicidó, se colgó y tuvo un final muy, muy terrible, digamos, porque incluso hasta los perros se lo comieron. Así es, lamentablemente. Bueno, ahí están los 12 tipos de estado de ánimo, que yo lo hubiese agregado también el tercero, el treceavo, perdón, que sería quien reemplazó a Judas, que también era ambicioso, pero no era dual. También era calculador, ¿cierto? Pero no se reservaba las cosas para sí. También era eufórico, ¿cierto? Pero no era manipulador, ¿cierto? Supo enfrentar a Pedro y decir las cosas como son. También era ansioso, en el caso de ansiedad, ¿cierto? Pero no era traicionero, ¿cierto? El que reemplaza justamente a Judas, ¿cierto? También era desesperado, porque muchas veces se desesperaba porque no tenía recursos, porque lo habían dejado solo, y lo menciona, porque no tenía, lo apedrearon varias veces, lo agarraron de latigazos también, lo mataron, lo dejaron muerto ahí, se levantó y fue a predicar de nuevo. Desesperado, pero no autodestructivo, ¿cierto? Destruyó lo que Judas no pudo destruir. ¿Qué le que era? La ambición, ¿ya? Porque era ambicioso en primer lugar. Sigamos entonces. Entonces, perfil bíblico y profético de tres discípulos. Vamos a analizar entonces hoy día en profundidad solamente a tres de ellos para ver cómo debemos manejarlos, enfrentarlos y tratarlos y cómo vamos a ver que esa personalidad hay que saber tratarla con paciencia y a veces mirando a los ojos a la persona o el rostro de su cara, uno puede identificar qué tipo de personalidad tiene. Hay rasgos típicos que son característicos de cada personalidad. Uno puede mirar nomás a la persona y saber cómo tiene que tratarlo. Interesante, ¿eh? Eso quizás podríamos hacer un estudio también más profundo sobre eso, dentro del liderazgo, para que tú mirando a una persona sepas ya cómo tienes que dirigirte a ella, cómo tienes que administrarla, ¿ya? Entonces vamos a ver hoy día a Pedro, a Juan y a Tomás. Ahí están. Pedro, Juan y Tomás. Partamos entonces con el perfil bíblico y profético de tres discípulos. Pedro, el líder quebrantado. Esa es la característica que más predominante que vamos a mencionar de él. Era impulsivo, frontal, valiente, pero también temeroso y reactivo, ¿ya? A veces uno dice, oh, qué valiente, pero a veces la persona reactiva es reactivo, no es valiente, sino que es valiente en el sentido de que está dispuesto a la pelea, pero ¿por qué? Porque está muerto de miedo. Me acuerdo, yo teníamos un Doberman y mordió a una de mis hijas, sacó un poco de sangre, pero no fue nada grave, pero yo como papá protector dije, le voy a dar una lección a este perro y lo perseguí y agarré, me acuerdo, hasta un parlante que tenía por ahí viejo, ¿verdad? Y lo tiré, así no le pegué, pero el perro era
se hizo pipí, me acuerdo. Se dijo, ¿cómo tanto miedo? Y le dio miedo para que aprendiera a no hacer eso. Al final se libró de todos los golpes que le podía haber dado, pero miedoso total, se hizo pipí. Entonces yo dije, wow, entonces a lo mejor no es que sean tan bravos estos perros, sino que son tan miedosos que cuando se lanzan a atacar, al tiro, al cuello. Y matan. ¿Y por qué? Por el miedo que tienen. Entonces no es que sean valientes. El miedo los hace reaccionar de esa forma. El pánico, ¿cierto? Entonces yo tuve que cuidarme. Después no, como ya me tenía miedo el perro, pues me tomó miedo. Entonces dije, ahí me arrepentí, dije haber sido tan drástico. Llegué, me acuerdo, lo miraba nomás, yo lo miraba y él me miraba al tiro. Y yo miraba así para el lado nomás y el perro al tiro y se iba para el patio. Tenía con la pura mirada, pero perdí su confianza. No le podía hacer cariño, ¿ya? Entonces yo dije, no, cometí un error. ¿Entiendes? Debía haber sido cariñoso con él, haber sido más protector, quizás, haberlo castigado con palabras, hacerlo con un diario que se hable, papá, ya, ¿por qué hace eso? Entonces, ellos agachen, humilde, pero yo quise darle una lección para que nunca más lo hiciera. Claro, nunca más lo hizo, pero no era la forma correcta. ¿Entiendes? Entonces, Pedro igual, ¿entiendes? Como un Doberman, ¿cierto? Impulsivo, frontal, valiente, pero también temeroso y reactivo. Ahí se mezcla la valentía con lo temeroso y dice, ¿cómo se mezcla? Ahí está la mezcla, la combinación. Es tan temeroso que sale a defender con violencia, ¿cierto? En forma exagerada, ¿ya? Porque es impulsivo y frontal. Cristo lo confronta. Antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. El diablo me ha pedido para zarandear, ¿ya? No, señor, jamás te traicionaré, jamás. Antes que el gallo cante tres veces, dos veces, tú me habrás negado tres. ¡Wow! Pero Cristo también lo restaura, ¿cierto? Sabía cómo trabajar con él y trabajó muy bien. Tres veces me negaste, tres veces tienes que decirme que me amas ahora y tres veces te voy a decir, apacienta mis ovejas. ¿Entiendes? Mira la restauración de Cristo, cómo se preocupó de los detalles. Pedro fue el más severamente probado, pero también el más profundamente restaurado. ¿Ya? Era el discípulo más conflictivo, yo creo. Y de hecho, siguió poniendo problemas. Recuerdo cuando el ángel lo saca de la, lo despierta, ¿cierto? En la cárcel que estaba, y lo saca. No le da ninguna explicación, y lo cubre nomás, y lo saca para afuera entre medio de las paredes y todo eso, y lo saca y lo deja en la calle y se va. Y el otro pensaba que estaba en una visión. Y dije, ¿por qué el ángel fue tan frío con él y ni siquiera le dio unas palabras al final, no le aconsejó nada? Qué raro, dije yo. Después pensé, no, pues, si había negado al maestro tres veces. Los ángeles deben estar enojados. Molesto con él, mire, este traidor, lo negó tres veces, ¿cómo puede haber sido? Y tengo que ir a sacarlo de la cárcel todavía. ¿Me entiendes? Los ángeles también tienen sentimientos y también tienen actitud y son un poco drásticos los ángeles. Por eso que quizás Dios no manda a los ángeles que terminen la obra, porque serían muy drásticos con nosotros. No tienen tanta paciencia. Cuando bastó que hiciera una pregunta tonta, eh, o Zacarías, ¿se acuerdan? ¿Y cómo va a ser si mi esposa es vieja, es mayor de edad, cómo va a tener un hijo, ¿cierto? Que era Juan el Bautista. Entonces el ángel se molestó, pues si se sabe la historia de Abraham, pues, ¿cierto? Y con Sara, ¿cómo va a estar cuestionando eso? ¿Acaso Dios no es el creador, ¿cierto? Mire, ya, entonces, al tiro lo dejó sordo y mudo. Sería drástico. Por eso que Dios tiene a nosotros que conocemos cómo anda el hombre y cómo vivimos en este ambiente, nosotros tenemos la labor de predicar el Evangelio y salvar almas. Y también nosotros tenemos que tener la unción del Espíritu Santo para saber tratar a las personas y saber ganarlas para Cristo. No es fácil. Tú te enfrentas a veces con una persona como Pedro y dices, no, este tipo es violento, agresivo, no puede estar en la iglesia, no podemos dar cargo porque mira cómo reacciona. No, pues a lo mejor hay que hacerle lo que dice Cristo, ¿cierto? Quebrantarlo un poquitito, ¿ya? De hecho, Juan tuvo que ser duro con él y delante de todo, ¿cierto? Lo vio que estaba flaqueando, ¿cierto? Y que estaba judaizando y que se portaba débil y dijo,
Entonces, y lo trató duro, ¿cierto? Delante de todo. ¿Cierto? Y ahí el otro tuvo que reconocer, ¿cierto? Tiene razón, sí. Y cambiar de actitud. Pero Pedro fue uno de los más conflictivos, pero se consiguieron grandes méritos con él. De hecho, el sermón que se predica en el, ¿cómo se llama? En el Pentecostés fue magistral, ¿cierto? Eso fue Pedro, un pescador transformado por Dios y convertido en uno de los líderes de la iglesia, que la iglesia católica lo considera hasta el primer papa. La verdad es que no lo fue, porque le dice, tú eres piedra, ¿cierto? Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está la diferencia. Perfil bíblico y profético de los tres discípulos. Sigamos entonces, ahora vamos a ver con Juan. Juan, el afectivo transformado. No sé si hay algún comentario en relación a Pedro, alguien que quiera decir algo, aportar alguna idea o algo que hayan leído en los escritos de Elena de White, por ejemplo. Lo pueden decir. Estamos abiertos a escuchar. Juan, el afectivo transformado. Era tierno, sensible, pero también celoso. Quiso hacer caer fuego sobre los samaritanos, ¿se acuerdan? Mire, ¿cómo se le ocurre ofender a nuestro Señor? Porque estaba lleno de amor por él. Y quien ama a alguien se preocupa de que no la toquen, a esa persona, que no la ofendan. Como uno dice con la mamá. Mira, te aguanto cualquier cosa, pero toca a mi madre y te la veis conmigo. Porque mi madre es una santa. ¿Cierto? Es lo que uno piensa, porque la madre es puro amor. De repente alguien habla mal o te dice un disparate con relación con tu madre, ahí uno dice, no, eso sí que no lo aguanto. ¿Entiendes? Era sensible, pero celoso. Cuando rechazaron a Cristo en un pueblo samaritano, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que destruyamos esta ciudad? Imagínese. ¿Ah? Y Cristo le tuvo que reponerse. Yo no he venido para destruir, he venido para salvar. ¿Ah? Tiene razón. Cristo lo transforma en el apóstol del amor. ¿Te das cuenta? Porque él era también como el Doberman, protector. ¿Por qué? Por la injusticia, por el miedo, capaz de morder, por cierto, porque hay injusticias, pero al final no, te relajó y dijo, el Señor está al control, no tengo que desesperarme. ¿Ya? Eso es lo que tiene que pensar uno. Dios está al control, ¿cierto? Entonces uno ahí se recostó él y se relajó. ¿Ah? Eso es lo que usted tiene que saber. Dios está al control. El Espíritu Santo está al lado tuyo, dándote todo. Tienes que tener paciencia. Y el Señor va a articular las cosas en la forma armoniosa y perfecta que tú no lo vas a hacer. Él lo va a hacer. ¿Ya? Juan deseaba que el amor de Cristo llenara su vida. Por eso fue transformado. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 544. Deseaba que el amor de Cristo llenara su vida. Por eso fue transformado. ¿Ya? Es decir, si tú tienes las características de Juan, tienes que dejar y confiar en Dios, que Él va a hacer la obra en tu corazón. Y va a ir relajado, feliz. Hasta después fue tranquilo. Lo quisieron hervir en aceite, ¿cierto? No importa, ¿cierto? Total, parece que Dios no quiere que yo muera. Y lo hirvieron y no pasó nada. No me hizo ningún daño el aceite. Feliz, ¿entiendes? Se tomó un baño de belleza porque con aceite se perfecciona la piel. Al final lo mandan a Patmos, pero vivía lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. ¿Ya? Y capaz yo pienso que a lo mejor ni siquiera ha muerto, ¿ah? Capaz que está por ahí todavía, obrando. Pienso que puede ser, porque Cristo lo insinuó de alguna manera, pero él lo corrigió. Juan, diciendo que Cristo no dijo eso. Dijo que, ¿qué tal? Sí, pero no era condicional, no era una decisión concreta. Pero puede ser. Tomás, vamos a Tomás entonces. Si alguien quiere agregar. Tomás sabemos, ¿cierto? Que era el razonador, pero redimido. ¿Ya? Disculpen los sonidos que mi hijo está pasando. Era escéptico, analítico, pero emocionalmente frágil. ¿Ya? Esa por eso. Por eso, como era tan frágil, él prefería irse por lo razonable, por la razón. No, la razón no va, la razón. Es como dice el escudo chileno, por la razón o la fuerza. Si no entiende por la razón, vamos por la fuerza.
Entonces él también, como era emocionalmente frágil, no aceptaba. Cristo lo reprende. Perdón, Cristo no lo reprende, perdón, o lo reprende con amor, ¿cierto? Sino que le dice, pon aquí tu dedo y tu mano en mi costado. Cristo se encargó de trabajar con él en su punto más débil, que era su razonamiento lógico, que lo hacía dudar y no tener fe. ¿Eh? La fe tiene que estar primero del razonamiento lógico. Pero el razonamiento lógico acompaña a la fe cuando uno hace un estudio riguroso. ¿Recuerdan cómo hablábamos de Cristo, por ejemplo, cuando uno se ponía a estudiar sobre Cristo o escuchaba sobre Cristo, decía, ¿Cristo de dónde viene? De Nazaret. Ah, no puede ser. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las profecías tiene que venir de Belén. Ah, ¿verdad? Tiene razón. ¿Qué tiene que hacer uno? Investigar. Ir a preguntarle, Jesús, mira, hay un problema contigo. Tú dices que tú eres el Mesías, ¿cierto? Sí. Que tu padre, Dios Padre, ¿cierto? Sí. Las profecías, las de la Biblia que tú defiendes, te dice que tú tienes que venir de Belén. Y tú vienes de Nazaret, entonces no calza, pues, Señor. Tienes toda la razón, pues. Pero yo nací en Belén, pues, le dice. ¿En serio? ¿Cuándo? Tal fecha. ¿En serio? Sí. Y tal, en tal parte de Belén. Fantástico, entonces calza, perfecto. Lo va a predicar ahora a los amigos y los amigos después dicen, ay, van, déjanos investigar. Investigan, se patan de la risa después. Y le dicen, ¿qué? ¿Por qué se ríen? Porque tu maestro te está engañando, po. ¿Entendés? ¿Cómo que me está engañando? Sí, porque no puedes nacer esa fecha. ¿Por qué? Porque justo en esa fecha Herodes mandó matar a todos los niños de Belén. Debería estar muerto él. A ver, no puede ser. Uno investiga rigurosamente y descubre que es verdad. ¿Qué tiene que hacer uno? Ir a preguntarle al actor principal, pues, a Cristo. Le va a preguntar a Cristo, Señor, mira, hay un problema. Porque tú me diste esa fecha, ¿cierto? Que tú naciste esa fecha, o tienes tantos años de edad, 30 años. Y investigué. Resulta que mis amigos se ríen porque dicen que tú deberías estar muerto, porque en esa fecha justo, perdón, justo, Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años y no se le escapó ninguno. Que también era profético porque dice la Biblia que Raquel llora por sus hijos, ¿cierto? Justamente ahí está el límite entre Raquel y Lea. Entonces los hijos de David se mezclaron con, por eso que eran hermosos ojos. No sé. Entonces, sí, tiene razón, pero resulta que mi papá postizo, porque no es mi verdadero papá, él recibió en visión de un ángel en la noche que teníamos que huir a Egipto. Y cómo puedes probarlo, porque eso parece una mentira para cubrir otra mentira. Tienes razón, parece eso, pero ahí está mi mamá, anda a preguntarle. Ahí están mis hermanos, ahí está mi papá, a lo mejor estaba vivo, no sé. O ahí están mis primos que estaban en Egipto cuando nos recibieron en Egipto, ahora están acá. Anda a preguntarle, anda a hacer la investigación. Hoy está la persona donde nos quedamos en la casa, anda a preguntarle si verdaderamente 30 años atrás estuvimos en su casa, debajo, en el pesebre. Ah, ya. Uno puede hacer el ejercicio, pero tienes que hacer el ejercicio en forma personal. Lo mismo que los descubrimientos arqueológicos. Tú tenías, ¿ya? Muchos cuestionan, no puede ser cierto esto, pero tienes tú que hacer el ejercicio, ir a los lugares. En la semana me encontré con una mujer que está haciendo tours para Tierra Santa, como el que hice yo, de que ya es 70 personas. Ella también está haciendo tours y han ido 3 veces ya, basado en la cosa que yo les enseñé. Entonces me ofreció, si que ustedes quieren ir, van a ir en marzo. Yo le dije, bueno, el ambiente es medio complicado ahora por la guerra, pero ella está dispuesta y van a ir igual. Entonces me dijo, si quieren ir, podemos organizarlo y sumarnos al tour que ella organiza. Pero no hacen el tour tal como lo hago yo, hacen otro tour muy parecido, pero quizás no a los lugares perfectos que presentamos, pero puedo mandar el material. Perdón. Y muy económico. Tomás, dice el deseado de las gentes, no fue condenado por su duda, sino invitado a creer. ¿A cuenta que Cristo no lo condenó? Dijo, ven, ven, pero es más feliz el que no vio y creyó. Pero igual era aceptado, ven, ¿cierto? Pon tu dedo acá. ¡Wow! ¿Ya? Invitado a creer. No quiero
que tú, que tienes una personalidad distinta, escéptica, todo eso, te acepto igual. Tu personalidad no es pecado, ¿ya? Tu actitud es racional, entiendo, ¿ya? Ven y haz este ejercicio. Pero cree, sea un creyente, en un incrédulo. Afírmate en el Señor. Y eso es lo que hizo Tomás, ¿cierto? Eso es lo que hizo Cristo con él, ¿cierto? Lo cambió, lo transformó, lo perfeccionó, ¿ya? ¿Qué es lo que tú debes hacer? Por eso que a veces hay personas que no creen, no creo, no me convence lo que tú dices. Hoy día estuve conversando con un compañero de universidad que me está ayudando en los trámites y él es agnóstico. Wow, aproveché yo de hablar con él, porque ya había hablado antes con él, pero él como que evadía el tema, pero hoy día tuve la oportunidad de conversar con él y explicarle algunas cosas, ¿cierto? Y obviamente es del tipo racional, que necesita evidencia, pero ¿cómo? Y la ciencia y los millones de años y el carbono 14, todo eso tiene respuesta. No hay ninguna prueba científica que pruebe la evolución, pero hay miles de pruebas científicas que prueban la creación. Te puedo mencionar algunas de ellas. ¿Te veas? Y ahí empezamos a conversar, pero quedó como pendiente el tema. Hay que orar por él. Lo inscribí al grupo. Ojalá pueda escuchar, pero que él vea los temas de creación y diluvio, que son 3 capítulos que hicimos, o bien el tema solo, y va a entender de que en realidad lo que le digo, porque no es fácil. Yo tengo que hacer un trabajo muy profundo para lograr unir todos esos conceptos y desmenuzarlo uno por uno. Sigamos, entonces Tomás no fue condenado por su duda, la duda es aceptable. ¿Ya? Pedir evidencias es correcto. Y de hecho, es más que correcto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, acuérdense de lo que vimos la semana pasada, o el miércoles, perdón, tenemos que hacer un estudio riguroso para demostrar que estamos en lo correcto. Es lo que hemos tratado de hacer en estos cursos, en estos podcasts, en demostraciones rigurosas de que en realidad la Biblia es en sí la palabra de Dios. Aplicación para líderes hoy en día, de estos 3 personajes que estudiamos. No todos los líderes son iguales. El liderazgo espiritual requiere discernimiento de temperamento. Es decir, tú tienes que discernir cuál es el temperamento de la persona. Y te vas a encontrar con personas que van a querer de inmediato, así como vimos ahí, creo por fe nomás, pero no me importa, no necesito demostraciones, yo creo por fe porque lo siento en mi corazón. ¿Está en lo correcto? No es negativo, pero no es perfecto. ¿Se acuerdan que lo vimos? También eh, del temperamento, ¿cierto? Conocer cuál es el temperamento de esta persona, para saber tratarla de acuerdo con su temperamento. De hecho, Satanás hace esos estudios y lo hace muy bien. Porque sabe a esta persona le gusta con campanita, se lo presenta con campanita y se lo lleva al mundo. O se lo presenta, le presenta la mentira como a él le va a gustar escucharla. ¿Allá? Por ejemplo, si una persona es científica, le va a decir, no, si está demostrado científicamente, mira aquí, se demostró acá, se demostró allá, pero es pura mentira. No se ha demostrado nada. Pero la persona, ya está demostrado, listo. ¿Es cierto, María? Sí, ¿verdad? Sí. Ya son 2 los que lo dicen, listo. ¿Cierto, José? Son 3 los que lo dicen. Entonces ya lo creo. ¿Sí? Y no, era mentira, todo mentira. Paciencia con los procesos. Hay algunos que van a creer de inmediato, que tienen el don del discernimiento y van a aceptar rápidamente. Otros que no, que les va a costar, o no entienden el razonamiento, a veces por problemas de capacidad, a veces por problemas de estilo o por problemas de personalidad, como el caso de Tomás. Tuvieron que tener paciencia. Los discípulos se pueden haber enojado con él. ¿Cómo no crees? ¿Cómo es que decís que estoy mintiendo? Y un puñete. No, pues eso no se hace, ¿cierto? ¿Me está tratando de mentiroso? No, pues no estoy tratando de mentiroso, estoy diciendo lo dicen todos los soldados y todos los jueces y todos los administradores de Israel dicen que ustedes se robaron el cuerpo. ¿Dónde lo dejaron? Sabiduría para tratar heridas. Está herido, hay que sacarlo de sanar esa herida. Va a quedar la cicatriz, pero que sane. Caso de Pedro lo vimos. Él tuvo que ser muy sabio para tratarlo. Y también Tomás, después de haber visto a Cristo, que en realidad era verdad lo que decían los apóstoles y que era mentira lo que decían los otros, de haber quedado como.
la embarré, dejé el creído, estaba herido. Y Cristo, sea un crédulo y no un incrédulo, sea un creyente, ¿cierto? Y lo trató. Fe para ver lo que otros no ven, ¿ya? Obviamente, cuando la mayoría piensa de una forma, tienes que tener fe en base a lo que veíamos, ¿cierto? Y la fe te va a llevar a demostrarte a ti mismo que estás en lo correcto. Yo, claro, yo cuando acepté el Evangelio, lo acepté porque era tan linda, veía hermanos tan nobles que lo hacían por amor. Una hermanita, me acuerdo, me daba estudios bíblicos y yo quedé fascinado. ¿Cómo puede destinar tiempo ella para mí? De forma exclusiva me daba los estudios bíblicos, a mí solito. Y decía, oh, mi hermana, qué hermana más noble. Hermana Ferraresi se llamaba. Yo quedé maravillado. Entonces me enamoré de la iglesia, me bauticé, pero no tenía ninguna demostración. Hasta que de repente estoy leyendo el libro de Elena de White, ¿cierto? Y veo justamente el libro de Daniel, capítulo 24, capítulo 9, 9:24, cuando vi ahí que hay una demostración científica, ¿cierto? Que puede convertir a cualquier judío y los judíos no lo han aceptado a Cristo. Y cómo, entonces pero no han desmenuzado este texto y veo que también están las profecías de Daniel sobre los reinos que iban a venir. Me di cuenta que estaba en la verdad. Y eso fue maravilloso, ¿cierto? O sea, después el Señor, primero la fe porque lo siente, ¿cierto? Y después te das cuenta tú de que Dios te demuestra que estás en el camino correcto. Cristo ve en cada alma un potencial eterno, ¿ya? Eso está en la educación, página 80. Un potencial eterno. ¿Por qué? Porque vamos a estar eternamente, ¿ya? Con Él. Y no es algo pasajero, no es algo circunstancial, es algo profundo y para siempre. Y tú vas a ser parte de eso. Tú puedes ser parte de esa eternidad. Y Dios tiene, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te hace feliz? El Señor lo sabe. Y tiene planeadas cosas para ti, cosas maravillosas que te las vas a perder si te quedas en este mundo. Pero si vas al cielo y te consagras a Él, vas a ver las cosas maravillosas que Él tiene preparadas para ti. Vas a ver la verdadera felicidad. Dice que cuando venga la ciudad santa y todos los que no se fueron al cielo van a ser resucitados, ¿sabes? Para ver eso. Y ahí se van a dar cuenta de lo que se perdieron. Los reyes, los príncipes, los gobernantes, los dictadores se van a levantar y a decir, ¡wow! ¿Ah? La embarré. Lo que me perdí. Ahí van a decir. Y viene una ciudad maravillosa. Ahí vamos a estar nosotros. Vamos a venir. Espero que estén ustedes también conmigo. Y yo también espero estar ahí. No sé si hay preguntas, hay algo. Que vamos ya a la conclusión y cierre de la primera sesión. ¿Qué hora tenemos? ¿Cuánto tenemos? Bien, estamos bien en tiempo. Entonces, la conclusión y cierre vamos a ver. El liderazgo espiritual no se trata de uniformidad, sino de redención personalizada. Cristo formó 12 hombres distintos, y los convirtió en columnas del reino. Wow, qué maravilloso, ¿eh? Como personas comunes, pescadores, ¿cierto? Otros cobradores de impuestos, a todos ellos el Señor los transformó y los convirtió en columnas del reino. Como yo les conté la historia del hermano Berroeta, ¿se acuerdan? Y yo le dije, usted es como una columna para esta iglesia. Y él ahí me contó su secreto que nadie lo sabía. Me lo contó en una historia maravillosa, que Dios lo llamó personalmente, justamente porque quería hacerlo columna en su iglesia. Y yo decía, claro, por eso él le tocó, le llegó eso en su corazón. Y me contó la historia. En el próximo episodio, exploraremos el perfil de Simón el Celote, Mateo el Recaudador, y Judas Tadeo, tres hombres con pasados opuestos, pero llamados a la misma misión. ¿Ya? Eso es lo que viene con la siguiente sesión. Gracias por acompañarnos en esta serie. Que nuestro liderazgo sea como el de Cristo, paciente, sabio y lleno de esperanza. ¿Ya? No sé si hay alguna cosa que quisieran agregar, que yo estoy contentísimo de que hayan podido participar y que estemos estudiando este tema. La idea de
diríamos, estas presentaciones son cuatro presentaciones más una quinta, donde concluimos porque son cuatro, si analizamos tres cada vez tenemos los 12. Cuatro por tres, 12. Cada una de las personalidades, viendo el tipo y para que veas tú dónde calzas y por qué tienes este tipo de actitud. Y también desarrollemos la paciencia entre todos para tolerarnos entre todos, que eso es importantísimo. Y sepamos, el hermano tiene esas características, ¿cierto? No es que sea malo, y a veces hay que hacer ejercicios. Uno de los ejercicios que me acuerdo que a mí me gustó mucho, que lo enseñan en estas capacitaciones, es que te ponían a ti al medio, ¿cierto? Y lo podemos hacer en la iglesia. Yo lo hice una vez en la sociedad de jóvenes, lo invité a todos a hacerlo. Te ponen al medio y te rodean unos cuatro o cinco personas, ¿ya? Y tú estás al medio y te empiezan a decir cosas negativas, tuyas. Mira, no me gusta tu corte de pelo porque parece que fueras un vulgar. O cosa. Mira, no me gusta la forma como tú te expresas, eres mediocre, y cosas negativas, pero muchas de ellas mentiras. Pero claro, uno aceptando a uno, aceptando al otro, y uno empieza a respirar, y uno empieza a salirle la rabia, pero uno tiene que responder con una frase típica, se le da en un papelito. Dice, mira, entiendo que tengas la libertad, yo te he autorizado que diga, hablemos de ese tema. A veces le puedo decir, no, no te he autorizado porque estás tocando tema privado de mi esposa o cosa. Entonces, pues tú le dices ahí, no te he autorizado, sí te he autorizado a hablar de ese tema. Eh, Evidentemente no comparto tu estándar. A veces los estándares son distintos. Yo mido con una vara, el otro mide con otra. El peinado no está a la moda, claro, porque tú te basas en la revista de París y yo me baso en la revista americana. Y la revista americana yo estoy a la moda, pues, la de París es otra. Entonces, por eso tú dices que no estoy a la moda, pero tú no sabes, mi estándar es distinto al tuyo. Yo mido con distintas reglas las cosas, ¿entiendes? Cada cual tiene sus propias unidades de medida. Entonces, y le dice, mira, evidentemente no compartimos el mismo estándar, pero estoy dispuesto a discutir el tema contigo más adelante. ¿Ya? Y me sirvió mucho, mucho a mí hacer ese curso. ¿Por qué? Porque una vez me acuerdo yo tenía un cargo gerencial en Soprole, a cargo de todas las bodegas y los centros de distribución, y estaba haciendo un sistema de forma clandestina y trabajando porque me acuerdo que Javier Echeverry, fue profesor mío, me decía él que era mejor a veces trabajar en forma clandestina en un desarrollo especial antes de publicarlo, porque si lo publicas te lo van a boicotear. Entonces mejor trabajar de forma clandestina y después cuando esté funcionando y todos vengan a aplaudirte, de explicarle lo que hiciste. Y cuando digas, ay, ¿por qué no me dijiste? Pues se me olvidó. Mejor pedir disculpas que pedir permiso. Se lo dice. No le podía decir eso al gerente o al jefe de producción, no le podía decir eso porque me iba a boicotear. De hecho, él tenía un plan planeado para hacerlo. Entonces llegué yo y le dije, que no le podía decir, entonces no le dije, le evadí al tema y fue a una reunión conmigo, con mi gente y él con su asesor. Y se levanta enojado, me dice, tú soy como Saddam Hussein ese tiempo, que decía una cosa y así otra y y enojado. Y toda mi gente mirándome, ¿qué va a hacer Jorge ahora? ¿Cómo va a responder? ¿Me voy a adelantar, le voy a pegar un puñete? ¿O qué va a hacer? Entonces yo le digo esa respuesta. Mira, mira, Jaime se llama, entiendo tu postura, entiendo que tienes la libertad de dar tu opinión, le dije yo, pero evidentemente no tenemos los mismos estándares. Mis estándares son distintos, le dije yo. Y estoy dispuesto a discutir contigo el tema más adelante. Ya, gracias. Y se va. Y mi gente se sintió, como que yo había ganado la pelea. Y no tan solo gané esa batalla, sino que gané la guerra porque después me felicitaron por el logro que se había obtenido gracias a la implementación de un sistema que hicimos. Fue algo maravilloso, pero no lo hice solo. Lo hice con el apoyo de mi gente porque los subí al carro y trabajé con ellos. ¿Te fijas? Cuando tú trabajas con la gente que está involucrada, es distinto cuando viene un ingeniero de afuera y te quiere imponer las cosas a la fuerza y no tiene idea en realidad de lo que pasa en la práctica. Entonces yo traté de asimilarlo. ¿Y eso lo adquirí de qué? De los consejos, del espíritu de profecía, del estilo de Cristo, donde en realidad el jefe tiene que estar al servicio de sus administrados y no él manduquearlo, ¿cierto? Y sentirse el único sabio, ¿no? Porque cada cerebro que hay, especialmente en las instrucciones de trabajo, cada cerebro es una máquina creada por Dios, es una maravilla que Dios creó, por tanto tú puedes sacar el máximo provecho de cada uno de ellos. Y si lo pones tú, te pones al servicio de ellos, empiezan a rendir frutos.
y te dan opiniones en forma libre. No de que me permite decir algo, no dilo, tú para eso estás, para pensar, ¿cierto? Y al final se producen grandes maravillas. Por eso, esa es la invitación. Y después viene el capítulo 2 que sería la próxima semana, próximo viernes. Podemos hacerlo el miércoles también, no sé. Ahí acortamos los espacios, pero si no pueden mucho, lo hacemos el viernes nomás como corresponde, porque los miércoles estamos tratando temas conflictivos, temas especiales. Vimos un tema bastante especial el miércoles pasado, fue bueno, pero conflictivo, que a veces no conviene publicarlo en YouTube, sino que lo publicamos en Rumble para no tener conflicto, pero hemos tratado de batir distintos escenarios. Entonces, no sé si hay algún comentario, alguien que quiera aportar. Hay algunos comentarios acá, vamos a ver. eh, Oración. Vamos a hacer la oración para terminar, obviamente. Le pediría a alguien que nos acompañe en una oración. ¿Quién tiene deseos de orar? ¿Alguien del grupo? ¿Quién puede acompañarnos con una oración? ¿Alguien puede? Que no lo hago yo. Yo, En la yo oro, oración, hermanito. Ya. ¿Quién? ¿Águila? sí, no hay problema. Perfecto, gracias. Gracias, Águila. Que Dios te bendiga. Gracias. Amado Padre, agradecemos la oportunidad que usted nos da cada viernes de poder reunirnos a estudiar su palabra, al igual que los días miércoles a mitad de semana, Señor, para que podamos crecer espiritualmente, aprendiendo acerca del Evangelio y preparándonos, Señor, para los tiempos difíciles que vienen. Amén. Amén. Ayúdenos a entender y capacítenos para que podamos también presentar la verdad a otras personas que no la conocen. Amén. Gracias por todas las bendiciones recibidas durante esta semana y al comenzar ya el día sagrado, el día séptimo, el cual usted dejó como escudo, como bandera, Señor, para reconocer lo que somos seres creados. Gracias porque podemos sentir su presencia en este día especial y acompáñenos mañana para que nos podamos reunir a estudiar su palabra. Gracias Amén. por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, no sé si hay algún comentario o algo que quieran agregar. Estoy contento porque dice el Espíritu de Profecía que más que predicar sermones, uno puede hacer cosas muy lindas, ¿cierto? Pero se transforma uno en un glotón espiritual al recibir sermones. Uno tiene que, dice, capacitar o dotar a los hermanos para que puedan trabajar. Entonces, ese es el propósito de esta serie, donde nosotros vamos a tratar de aprender a ser líderes. Y ojalá esto derive en un curso. Hay un curso que hace la iglesia evangélica a veces, contó un primo que es evangélico que duró 6 meses. ¡Wow! Dije yo, interesante. Entonces nosotros quizás podemos hacer algo parecido, un curso quizás no tan intenso, pero todos los viernes podemos avanzar en la preparación para que uno sea un buen líder. No tan solo debe servir para ser un líder en la parte espiritual, ¿ah? Sino que los mejores líderes, acuérdense, ¿por qué Estados Unidos tuvo tanto éxito? Porque aprendieron ellos a liderar en las iglesias. Y después de la iglesia salieron siendo líderes mundiales. ¿Entiendes? Es importantísimo. La iglesia ha sido formadora. Vosotros sois la sal de la tierra. Este curso de liderazgo te va a servir para ser líder en cualquier disciplina, en cualquier ambiente laboral. El caso, por ejemplo, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra Rolling Stone? Decía mi hijo, que es uno de los rockeros más importantes. Viene de la roca rodante, el de la tumba. Rolling Stone, porque estos grupos surgieron de iglesias protestantes, que los tipos se encontraron con tanta popularidad que después se desperfilaron, se fueron para el mundo. ¿Entiendes? Igual que hay una canción que yo escuchaba cuando niño, me acuerdo que era de rock, que era Escalera al cielo, ¿sí? Stair to Heaven. Y dice Escalera al cielo, ah, pero sí, la escalera que vio Cristo, ¿cierto? Que vio Jacob, ¿cierto? El cielo. Y era una canción de rock. Entonces también surgió en iglesias que después se van al mundo.
¿cierto? Pero en realidad es la sal de la tierra. Acuérdese que dice la Biblia que los hombres antes del diluvio descendieron de la altura donde vivían, ¿cierto? Los hijos de ellos y se casaron eligieron entre todas porque eran populares. Tenían dones especiales que Dios se les había atribuido porque venían de una cepa poderosa que es la cepa de los cristianos, que son la sal de la tierra. Y se casaron con las mujeres que eligieron y además formaron, eran los hombres poderosos y los de renombre de la época antigua. ¿Entiende? Entonces lo mismo, tenemos un Michael Jackson, un Elvis Presley, que era hijo de un pastor. Y tenemos a todos estos líderes que fueron educados en familias cristianas. En mismo Chile hubo un concurso televisivo que se llamaba Rojo, y los principales cantantes que habían ahí que ganaron eran todos de cunas evangélicas. Sí, ¿cómo ese? Pero es verdad, se han apartado un poco. ¿Entiendes? Y bastante algunos de ellos, pero algunos vuelven. Entonces, ¿por qué? Porque el liderazgo principal nace de Dios. Ese es el liderazgo Amén. correcto. ¿Ya? Entonces, cuando tú lo puedes usar para tu propio beneficio, pero ojalá lo ocupes para el Señor. Ese es el ideal, ¿cierto? Y también puedes combinar ambas cosas. Ocupar un liderazgo en el mundo para lograr dirigir una empresa, dirigirla bien. Y de hecho, Harvard se dio cuenta que la forma de liderar que ellos han descubierto es justamente la forma que enseña Cristo. Alguien tiene el micrófono abierto. No sé si alguien quiere comentar algo más. Ya, pues le agradezco entonces por el tiempo. Esto se va a grabar y va a quedar disponible como la primera sesión del tema eh, de liderazgo, pero de acuerdo como Cristo lideraba, que es lo que queremos que nosotros logremos entender. Les digo en serio, Harvard, por ejemplo, hizo una encuesta de cuáles eran las empresas más exitosas que han mantenido el éxito por un tiempo para ver cuál era el tipo de liderazgo que ellos ocupaban. Y ahí descubrieron las cosas que Cristo le enseñó hace 2000 años. Impresionante, impresionante. Que uno se ponga al servicio de sus administrados, que uno les dé poder en su entorno, el just do it, ¿cierto? Que uno comparta las utilidades con ellos, ¿cierto? Si tú ganas, todos ganamos, ¿entiendes? O si la empresa gana, ganas tú también. Entonces, wow, eso es lo que funciona en el mundo y han hecho grandes empresas y se han mantenido liderando. Por eso que eso lo enseña Cristo. Hagamos caso a las cosas que nos enseña Cristo, que es para tu propio beneficio. No tan solo tu beneficio espiritual, sino que también económico. Que acuérdense que Cristo dijo que las personas que se la han jugado por Él recibirán 100 veces más en este mundo y la vida eterna. ¿Entiendes? 100 veces más en este mundo. ¿Entiendes? 100 veces más. ¿Ya? Así que esa es la promesa de Dios y es verdad lo que se dice. Así que les pido que por favor pongan atención a este curso que va a ser muy importante para ustedes. Si es que lo hacemos, si lo convertimos en un curso, ahora estamos dando los mensajes solamente, después vamos cuando tú descubras cuál es tu personalidad, tu fortaleza y cuando descubras que cada otra persona tiene sus propios problemas y sus propios conflictos, te va a ayudar a ser un buen líder, para entender primero. Me acuerdo cuando yo era niño me metí a un curso que yo decía, ¿para qué me metí a ese curso? Bueno, se llamaba, íbamos a estudiar el libro Conducción del Niño. Yo era niño, ya tenía, bueno, 13 años más o menos, y tenía que estudiar un libro. Decía, bueno, dije, a ver, bueno, me servirá de algo. Pues me puse en el curso también, empecé a participar leyendo el libro Conducción del Niño y al mismo tiempo siguiendo el curso, con el pastor dirigiéndolo. Y lo primero que me pasó es que yo empecé a apreciar más a mi mamá y a mi papá. ¿Por qué? Porque me di cuenta lo difícil que era ser papá y ser mamá. Entonces, wow, mira ahora a mi mamá con respeto y con amor y decía, wow, qué difícil es para ella. Dije, antes no me daba cuenta, para mí era algo natural, pero no, es súper complicado. Entonces ahí cuando me di cuenta leyendo el libro de Juez dije, wow, qué difícil ser papá y ser mamá. Lo primero que me pasó. Entonces, lo mismo también ahí cuando tú empieces a estudiar sobre las distintas personalidades que tienen las distintas personas, vas a descubrir lo difícil que es dirigir y liderar. Y vas a respetar a tu líder también. Y vas a también saber ser un líder dócil, un líder comprensivo, un líder amoroso, un líder protector, un líder conciliador, un líder que evite los conflictos, que sepa solucionarlos en forma efectiva. ¿Ya? Y yo también tengo que aprender. Yo soy el principal que estoy aprendiendo aquí, porque como lo estoy organizando, así que estoy feliz por eso. Porque yo voy a necesitar ser un buen líder, porque vamos a administrar empresas gigantes, empresas mineras, empresas de todo tipo, y el Señor
tiene que dirigir con su estilo y no que sea yo quien dirija con el estilo deforme que yo tengo. ¿Ya? Eso, hermanos, que Dios le bendiga mucho y nos esperamos para el próximo viernes, ¿ya? Para que puedan participar los mismos y sigan esta iniciativa. Que los acompañe. Gracias. Bendiciones. El Despídanse. miércoles, Bendiciones el para miércoles, todos. ¿Quieren el Amén. miércoles Gracias, mejor? hermano. sí, Seguimos el pero miércoles. no este tema, puede ser otro. Ah, ya, no, sí, el miércoles seguimos con otro tema, pero Es, y si alguien quiere tomar un tema el miércoles, me dice y lo presentamos y nos preparamos, ¿ya? Lo hice en privado porque para no tener conflicto. Entonces, interesante la temática. Estaré atenta, dice Beatriz, cuando suba el video. Ya, lo vamos a subir también. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga mucho y despidámonos. Que Dios les bendiga mucho. chao, chao, gracias, buenas Bendiciones, noches. bendiciones.